Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto y gozo poder estar de regreso con ustedes. La semana pasada estuve afuera, estuve en Chicago, gracias por dejarme escaparme por una semana. Y pasé tiempo muy bonito allá con mi familia. Se casó mi hermana y yo tuve el privilegio de poder oficiar en su boda. Y el muchacho con quien se casó está bien. No hay nadie perfecto para la familia de uno, ¿no? Pero sí, y logré decirle frente de todos, pórtase bien con ella, ¿eh? Entonces, fue de mucho gusto. Y fuimos con los pequeños y regresamos bien, gracias a Dios. Y ahora estamos de regreso aquí con ustedes. Sí. Pues en esta mañana quiero platicar un poquito en cuanto a... Estamos siguiendo una serie de pláticas de pastor y oveja. Y quiero hacerles la pregunta para comenzar. Aquí, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A los estudiantes que están en la escuela, ¿les gusta el sufrimiento por lo cual le hacen pasar sus maestros? No, tantos libros, tantos estudios. ¿A quién le gusta sufrir así? Nadie. Yo sé que los niños y los jóvenes solo esperan que lleguen las vacaciones para que puedan ya salir de ese sufrimiento. El que tiene que ir al doctor o al dentista, ¿a quién le gusta sufrir así? Nadie, no nos gusta el sufrimiento. Pero la Biblia nos indica claramente que el sufrimiento es temporal. Y nosotros somos ovejas de Jesucristo, somos ovejas del prado de Él. Y Él cuida y vela por nosotros. Y por el hecho de que sufrimos significa que estamos en un mundo malo, pero el sufrimiento no va a quedarse para siempre. No sé lo que usted está pasando esta mañana. No sé cuál es el sufrimiento que usted está sintiendo. Pero yo sé que Dios le va a escuchar y tiene un plan para ayudarle a salir adelante, aún por medio de estos momentos de sufrimiento. Si tiene su Biblia, quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento. Y hemos estado viendo en las últimas pláticas Ezequiel capítulo 34. Y ahora vamos a terminar este capítulo leyendo del verso 17 al 21. Entonces, Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer del 17 al 31. Cuando lo tengan, se pueden decir amén. Muy bien, yo lo voy a leer, si quieren seguirme con la vista. Dice así, Ezequiel, capítulo 34, comenzando en el verso 17. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente. Juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. ¿No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda? No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a los más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo hago pedazos su yugo y las liberé de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa
por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmó, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, damos gracias esta mañana que podemos abrir este pasaje y escudriñarlo juntos, Señor. Dame sabiduría de lo alto y que cada palabra que salga de mi boca no sea la mía, sino la suya. Bendícenos, Señor, con esta lectura y con estos conceptos que nos vas a enseñar esta mañana. Y te pido que tomes control desde el principio hasta el fin, todo lo que se hace aquí en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a ver tres cosas esta mañana. Primero, una palabra de condena contra algunas ovejas, ¿ok? Porque a veces cuando pensamos en las iglesias, a veces pensamos que son los líderes que abusan de las ovejas, ¿no? Son los pastores, son ellos los que están encargados, los que tienen el derecho o el poder para gobernar, son los que abusan su poder. Pero aquí en este pasaje, el escritor claramente está diciendo que no solamente los líderes son malos con las ovejas, sino que las ovejas son malos con otras ovejas, ¿no? ¿Sabían que las ovejas muerden, verdad? Y patean, y dan mala vida, y así pasa. Y así pasa muchas veces. Y este libro, fue Ezequiel, el escritor, él escribió al pueblo de Israel. Y en estos momentos el pueblo de Israel estaba estaba bajo control de otros países, de otros imperios, y ellos estaban esperando el momento de su rescate, estaban esperando el momento cuando Dios los iba a redimir y conseguir otra vez para Él, y ellos esperaban y esperaban. Y entonces hasta cierto punto Ezequiel quiso dar palabra de aliento al pueblo de Israel, y les quiso dejar saber que un día sus líderes ya no van a tratarles tan mal. Pero en esta parte comienzas a cambiar su tono de voz un poquito, y ya solamente no les está dando palabras de consuelo, sino comienza a decirles palabras un poco fuertes. Hasta les llaman gordos. ¿A quién le gusta ser llamado gordo? ¿Verdad? A nadie, ni al flaco le gusta ser llamado gordo. Nadie le gusta. Pero ¿a qué se refiere? Pues se refiere que en esos entonces muchas de las personas que tenían dinero se apoderaban a las personas pobres, a los más pobres. Vemos que ellos no tomaban en cuenta a las necesidades de los pobres. No sé si ustedes han visto en las películas o en las historias o en las novelas, cuando hay una familia rica y que tiene sus siervos, ¿cómo tratan a los siervos? Como parte de la familia, como miembros que se sientan a la mesa con ellos, ¿o qué? No, los tratan como siervos a veces. Tráigame, llévame. Tráigame aquí, tráigame allá. Y es triste que deciden hacer eso, pero a veces así pasa en el mundo. Y eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Habían ricos que se estaban apoderando de los pobres, estaban no cuidando de ellos. Y ahora va a venir un juicio sobre los corderos gordos y los chivos. Abusaban de su poder y maltrataban a los pobres en su pobreza. Mira lo que dice el verso 17. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen que también pisotear lo que queda. No les basta beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. La idea aquí es que no solamente ellos tenían los mejores beneficios, sino que también no bastaba eso para ellos. Tenían que quitar lo poquito que le tocaba a los pobres, o tenían que arruinarlo o hacerles daño de cierta manera. Y es que hay personas que cuando tienen poder, cuando tienen dinero, piensan que tienen el derecho de maltratar a las personas que ellos piensan que son más bajos que ellos. ¿Y eso es justo? No. Y para que sepa, la Biblia habla mucho de la justicia. Y Dios es un Dios justo. Y un día Él va a poner en orden todo lo que está desordenado. Pero por ahorita nosotros vamos a pasar por unos momentos de injusticia.
¿Quién de nosotros aquí hemos visto injusticia en nuestras vidas? No tienen que levantar no tienen que levantar la mano. Pero lo hemos visto, ¿no? La injusticia se ve en todas partes. Y Dios está en contra a los opresores. A Dios no le gusta cuando un grande le pega a un pequeño. ¿A quién le gusta cuando alguien sea maltratado de esta manera? Vemos que hay injusticia global. Hoy en día hay injusticia global. ¿Han escuchado de human trafficking? El traficante de los humanos, el traficar con humanos, con jovencitas, con personas que son agarradas y metidas a la prostitución. Se ha visto esto mucho en Europa. Yo conozco personas en Bethel, en la iglesia allá, y ellos están trabajando muy duro con los orfanatos en Ucrania. Porque lo que está pasando allá es que tristemente los orfanatos están muy llenos, orfanatorios, están muy llenos de niños y niñas. Y es triste porque ellos están creciendo en un ambiente de pobreza, sin una familia extendida, y están creciendo en una sociedad que ven a los orfanatos, a los huérfanos, en una manera muy mal. No los ven como una persona sana y buena y productiva. Tristemente, muchos que están creciendo en ese ambiente, las personas que dan trabajos, los ven a ellos en una manera mal. Entonces, en la iglesia allá en Berta, muchas familias han adoptado niños y niñas de diferentes orfanatorios allá en Ucrania, y los han traído aquí para que puedan tener una mejor vida, gracias a Dios. Porque los estudios han comprobado que más de la mitad de las jovencitas que salen de los orfanatos, cuando tienen sus 16 años, 15 años, simplemente los dejan ir. Ya dicen, eres grande, vete y vive su vida. Y muchos están metidas a la prostitución, a veces fuera de su voluntad, porque no tienen más recursos. Y más del 65% de los jóvenes, de los muchachos que salen de esos orfanatos, se meten a la violencia y al crimen, porque no hay muchas oportunidades para ellos. Y es injusto que un niño tiene que crecer en ese tipo de ambiente. Y es triste que hay un mercado de personas. Y esto es un poco disgustoso y un poco feo, pero en nuestros mundos, en el mundo que nosotros vivimos hoy en día, hay mucha prostitución. Y hay hombres que están yendo a la India, y están yendo a Costa Rica y a otros países para hacer lo que van a hacer con menores de edad. Porque eso es parte de lo que les gusta. Y es triste, y a Dios no le gusta eso. Y hay personas que están luchando en contra del traficar de personas. Pero esto ha llegado hasta aquí a Colorado también. ¿Saben que en Colorado hay human trafficking? Aquí también. Personas, muchachas y muchachos también se meten en esto también. Que por alguna razón u otra salen de sus casas, ya no quedan con sus padres y se encuentran en las calles. Y al estar en las calles comienzan a tratar de hacer sus vidas y son acercados por personas que les prometen cielo y tierra, les vamos a cuidar, les vamos a dar ayuda, quizás un poco de dinero, vengan con nosotros. Y algunas muchachitas son llevados a este tipo de vida y tarde o temprano se encuentran en la prostitución. Y es triste. Yo conozco otro señor que está comenzando una casa de albergue aquí en Colorado para muchachas que han sido partes de human trafficking. Existe y pasa. Y hay injusticias enormes en el mundo. También la injusticia de la explotación de los niños con el cacao. Conocen que el cacao es producido para hacer el chocolate, y en el West Africa es el productor más de cacao en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Ellos toman a los niños que son de 8, 9, 10 años de edad y los toman como esclavos. Y los ponen a trabajar sacando el cacao y trabajando, y no los están pagando bien. Entonces hay organizaciones y grupos que están tratando de levantar el conocimiento y decir, estos son los compradores, estas personas que hacen chocolate son los que están comprando de allá. Y al comprar de allá, su dinero está ayudando que esta esclavitud sigue. Entonces hay grupos que están levantando el conocimiento para que podamos saber de estas injusticias. Pero hoy en día sigue pasando. Hay injusticias globales. En cuanto a human trafficking, si quiere ir a buscar, hay un sitio web que se llama humantrafficking.org, y ahí vas a poder ver mucho más información en cuanto a eso.
Y en cuanto al cacao, hay un sitio web que se llama foodispower.org y ahí es donde habla acerca de eso. Y también, hablando de la injusticia, hay 133 millones en Latinoamérica, de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a agua limpia. Imagínense eso, no tener acceso a agua limpia. A nosotros a veces cuando encendemos las llaves de agua, fácil, el agua sale, podemos beber, todos contentos, ¿no? Aunque aquí en Denver el agua está un poco más sucio, ¿no? Y si vas a Aurora, olvídase, ¿no? Hay que poner filtro. Pero no está tan mal en comparación a otras partes del mundo, ¿no? Porque me imagino que hasta en nuestros países sabemos comunidades donde no hay agua limpia. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Cuando vemos este nivel de injusticia, eso es lo que está hablando Dios cuando Él dice, los que tienen mucho toman todo lo que puedan y pisotean a lo que tienen los demás para que ellos puedan sacar provecho de eso. ¿Qué hace un cristiano a la luz de eso? Pues no vayamos muy lejos, no solamente hay injusticia global, sino hay injusticia local, aquí en los Estados Unidos. ¿En algún momento hemos visto la injusticia aquí en los Estados Unidos? Son risas, muchas son risas, ¿no? Permítanme leerles algunas estadísticas. La población hispana en los Estados Unidos, incluyendo a los que nacieron aquí y los que nacieron en otros países, ya casi es el 50% de la población, aumentaron 50% desde el 2000 al año 2011. Entonces los hispanos ya son las personas, ya hay 52 millones de hispanos aquí en este país en el 2011. Más del 30% de los hispanos en los Estados Unidos no tienen seguro médico. En el 2011, menos de 30% de los estudiantes hispanos graduaron de un high school y menos del 4% graduaron con títulos mayores que eso. Es injusto. Más de 20% de mujeres hispanas bajo la edad de 18 años viven debajo del nivel de pobreza. En un estudio producido por Rutgers University, vieron que trabajadores hispanos latinos, el 22% reportaron sintiéndose discriminados en el trabajo, en comparación a solamente 6% de los blancos. ¿Algunos de nosotros en algún momento ha sido discriminado en el trabajo? Ok, algunas veces sí se están dando vuelta, sí están subiendo y bajando. En el 2011, los hispanos que nacieron afuera de este país tenían el porcentaje más alto de jóvenes que no terminaban la secundaria, que no terminaban high school, a 14.2%. Y eso era de estudiantes que tenían 16 años a 19 años. No terminaban su high school. Más de 6 millones de niños latinos vivían en pobreza en el 2010. 2/3 partes venían de padres inmigrantes. De acuerdo a una investigación del Pew Research, las personas latinos son los segundos más discriminados en este país después de los afroamericanos. ¿Okay? Y usted me está diciendo, pastor, no me tiene que dar todos estos números, ¿no? Esto es lo que vivimos, esto es nuestra realidad. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Es que en este país hay injusticia. Contra los latinos hay injusticia. Y este país ha logrado tanto, ha intentado tanto unirse y salir adelante. Y no quiero hablar de política ni entrar en partidos ni nada de eso, pero luchamos mucho en este país para no tener la segregación, donde había solamente una escuela para los blancos y luego otra escuela para los negros. Pero sabes que hoy en día existen escuelas que están casi el 99% latino. Entonces hoy en día, en el 2014, tenemos más segregation que aún existía hace 50 años. Y tristemente, muchas de las escuelas que tienen una población muy alta de latinos están en las escuelas mucho más bajas, en las comunidades mucho más pobres. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Porque estamos hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estamos hablando de nuestros familiares y de nuestros conocidos. Hay mucha injusticia. Pero también hay injusticia eclesial. En las iglesias hay injusticia, a veces no. Santiago habla esto en su libro, que no hay que dar favoritismo.
Y favoritismo existía en los tiempos viejos y todavía existe hoy en día. Cuando damos preferencia a alguien por cualquier razón, estamos enseñando favoritismo. Estamos diciendo que hay discriminación en las iglesias. Tengo un amigo que es pastor en Carolina del Norte. Y allá hay una gran población de blancos y de afroamericanos. Son el grupo mayoría. Y él dijo que aún, él es un pastor afroamericano. Él dijo, en la comunidad afroamericana se están segregando por tinta de color de su piel. Porque hay algunos que son más negrecitos y otros que son más blanquecitos, aún siendo afroamericanos. Y él, el pastor con quien yo hablaba, era bastante negro. Su piel era muy negro y él dijo que una vez él fue a una iglesia y él vio que la mayoría de las personas tenían su piel un poco más claritos. Y eran todos afroamericanos. Y él dijo que le dijeron a él, ¿no preferiría ir a otra iglesia? Y así le dijeron. ¿Y por qué hacen eso? Por lo mismo, por discriminación, por segregar, y es injusto. Pero esos son los momentos en que se está refiriendo aquí Ezequiel, que desde la antigüedad y sigue siendo la realidad hoy en día, somos buenísimos para hacer maldad los unos con los otros, ¿no? Entonces hay injusticia global, local, eclesiastal, y si aquí voy, hay individual, tú y yo, porque no vayamos tan lejos. A veces nosotros somos injustos, ¿no? ¿Sí o no? Ok, queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo correcto, pero a veces no lo somos. No sé si ustedes participan en Black Friday. ¿Sabes lo que es Black Friday? El viernes después del Día de Acción de Gracias. Las tiendas ponen todo en venta, ¿no? Y Walmart vende todo, casi todo a mitad de precio, o las tiendas, un montón de diferentes tienen un montón de diferentes gangas o ofertas que hacen. ¿Y qué pasa? La gente cuando entra en esas tiendas a la medianoche, a la 1 de la mañana, son muy buena gente, ¿no? Todo es muy cordial, no, pase tú, así son, ¿no? Pase usted. Yo he participado en estas ventas, yo he ido, yo me he desvelado ahí con mi Starbucks queriendo desvelarme un poquito porque es muy tarde en la noche y somos malos, y digo somos porque uno le mete el chamuco, ¿no? A veces, y otro tiene que arrepentirse el día después. Pero yo recuerdo una vez, mi esposa y yo queríamos comprar cobijas, y era una cobija, y queríamos tamaño king para nuestra cama, o era queen para nuestra cama. Entonces íbamos a ir y hacer la compra. Entonces ya hacíamos el plan. Yo le dije a ella, mira, vas a ir allá para conseguir esa cosa que estamos buscando. Yo voy a ir acá para ir y buscar la cobija que estamos buscando, y necesito que sea el tamaño para la cama. Cuando abrieron esas puertas, como caballos sueltos, toda la gente entró a esa tienda corriendo, tumbándose, pie para así, y era triste. Y yo dije, pues yo no me voy a dejar atrás. Yo no tumbé a nadie, no se preocupe, no tumbé a nadie. Pero yo llegué a donde estaban esas cobijas y comencé a buscar y vi que la señora que estaba enfrente mía agarró la que yo quería. Por 2 segundos, casi quise quitársela. Pero yo dije, no, soy buen cristiano, soy pastor, hijo de Dios, no lo voy a hacer. Y ella me mandó mi cobija, ¿verdad? Pero alguien más que estaba al lado de ella se la robó. Ya, le quitó ahí de sus manos y ellos sí se pelearon. Entonces, nosotros somos buenos en no ser justos los unos con los otros, ¿no? Y eso es un ejemplo un poco chistoso, pero cuando estamos hablando de la injusticia, violencia doméstica, ¿es justo o no lo es? No lo es. Cuando un esposo le pega a su esposa, es injusto. Y hombre que me escucha, nunca debe de hacer eso. No hay ninguna razón por lo cual, no hay ningún momento, no hay ninguna explicación por lo cual un hombre debe de pegarle a una mujer. Habrá mujeres que me escuchan. No hay razón por lo cual, no hay ningún momento, no hay ninguna razón por lo cual una mujer debe de pegarle a un hombre tampoco. A menos que se está defendiendo, a menos que se está defendiendo, obviamente algo así, ¿verdad? Pero no se vale la violencia doméstica, es injusto. Y Dios se opone a lo injusto, no es correcto. Abuso infantil, no es correcto abusar de esa manera.
de maltratar o descuidar de niños de ninguna manera. No es correcto, es injusto. Y yo sé que nuestros corazones latan por eso y decimos, sí, es injusto que pasen estas cosas. Esta semana mi esposa, la hermana de mi esposa, ella trabaja mucho rescatando a perros que han sido abusados, tirados a la calle. Ella ayuda a una organización que rescata a los perros. Esta semana ella le contaron de un perro chihuahua que le habían tirado de un auto que estaba yendo en la carretera. Y la hallaron y ayudaron a rescatar a ese perrito, y ahora tienen que hacerle algún trabajo médico al pobre perro. Va a sobrevivir, no quebró ningún hueso ni nada, pero sí necesita ayuda. Es injusto que se haga eso, ¿no? Entonces tenemos que recordar que la injusticia no es correcto. Lo vemos por todas partes y a veces tenemos la tentación de querer entrar en eso, pero no debemos de. Debemos de buscar para ser justos nosotros también. Porque me hice la pregunta, ¿cómo es que nosotros en la iglesia pisoteamos el zacate de las demás ovejas? ¿O cómo es que nosotros en la iglesia ensuciamos el agua que los demás quieren beber? Y me hice la pregunta y pensé, bueno, si hay alguien que no se quiere ser voluntario con los niños o con los bebés, nunca, hasta cierto punto están haciendo que las maestras siempre, o los maestros siempre siguen siendo los mismos. Y a veces son los mismos 5 o 6 personas que todo el año trabajan con esas clases. Y hasta cierto punto estamos empujándoles a ellos, quitándoles a ellos de poder estar en estos momentos para estar allá. Y yo sé que lo hacen con gozo, lo hacen para servir al Señor. Pero a la misma vez debemos de pensar, ¿cómo puedo yo ayudar que en vez de ensuciar el agua para ellos, que ellos pasen y beben buena agua también? También a los que sirven cuando tenemos eventos especiales, los hombres y las mujeres que sirven comida. Es bien rico y a todos nos gusta poder pasar, tomar la comida y sentar y hablar con nuestros familiares y seres queridos, ¿no? Pero si nunca nosotros nos ponemos voluntarios para tomar ese puesto, turnearnos de alguna manera así, entonces hasta cierto punto estamos empujando a esas personas afuera. Hombre que me escucha, si su esposa le viene y le dice, ¿sabes qué? La iglesia va a tener un evento para damas y yo quiero ir y va a ser un día y voy a estar allá. Y si el hombre le dice, no vas a poder ir porque ese día hay que cuidar a los niños, hay que hacer lo que hacer, y le ponen todos los peros, pues hasta cierto punto, ¿qué está haciendo? Está empujándole allá afuera y no permitiendo que ella se acerque a ese agua rica, a ese agua buena. Y hay que tener cuidado con eso. Y olvídese si dice que es de una noche para otro. No, entonces ya jamás, ¿verdad? Entonces, hombre que me escucha, si existe la oportunidad para que su esposa participe de eso, déjala que vaya. Déjala para que así no somos nosotros los opresores. Porque viene juicio para ellos. Y Dios está poniéndose en contra de ellos. Yo mismo voy a juzgar, dice el Señor. Una persona no puede cambiar el mundo, pero usted sí puede cambiar el mundo para una persona. Muchas veces pensamos, bueno, es que hay tanta injusticia en el mundo. Hablamos de todos los diferentes niveles. ¿Qué puedo hacer yo? Pues todo comienza con haciendo algo. Dicen que para que el mal vence, los buenos solamente necesitan que los buenos no hagan nada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los buenos? ¿Qué podemos hacer? Pues elige una cosa a nivel global, ayuda a levantar el conocimiento de estas causas o de las causas que más usted quiere. A nivel individual, intenta ser justo en todo lo que hace. Y porque hay muchos patrones latinos que somos malos con los mismos empleados nuestros, ¿no? Les pagamos menos a veces porque no son documentados. ¿Se ve o no se ve? Se ve. O a veces trabajan toda una semana entera o un proyecto entero, ¿y qué pasa? No les pagan. O les prometen un precio y les entregan otro precio. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Y así pensamos a veces, y es incorrecto y es injusto. Entonces, ¿qué comienza con nosotros? La justicia comienza conmigo. ¿Qué voy a hacer yo hoy para tratar de ser una persona justa y una persona buena? ¿Cuáles son las áreas o qué es lo que yo debo de hacer para ayudar con esto? Porque viene condena para esas personas que están abusando. También hay una promesa de rescate. Verso 22 al 24. 22 dice, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa.
Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Dios nos está diciendo que Él va a ser nuestro pastor. Él va a cuidar de nosotros. Él va a velar por nosotros. La promesa es que viene rescate. Aunque estamos pasando por tiempos difíciles, aunque estamos sufriendo injusticias, Dios no va a tomar eso no va a pasar eso por alta. Quizás vamos a sufrir un tiempo, pero no va a ser para siempre. Y lo que me encanta de este pasaje es que Él nos está diciendo, no se preocupe. Porque las 4 cosas más grandes que causa temor a cualquier ser humano, Él ya venció esas 4 cosas. ¿Y sabes lo que son? Esas 4 cosas que causan temor a toda persona es el pecado, el diablo, la muerte y el infierno. ¿Muy bien? El pecado. Ya no tenemos que tener temor al poder del pecado en nuestras vidas. No tenemos que ser esclavos al pecado. Cuando venimos a Jesucristo y ponemos nuestra fe en Él, Él nos limpia de todos nuestros pecados, los pasados y aún los que vamos a cometer en el futuro. Entonces no tenemos que temer el poder del pecado. Hay algunas personas que dicen, yo quiero cambiar, yo quiero tener una vida diferente, pero no puedo escaparme de este mundo que he creado. No puedo dejar mi pecado. Y eso no es correcto. Jesucristo ya venció, ya ganó todo tipo de pecado. Y estamos libres de esas cadenas que teníamos antes. No tenemos que temer el pecado. Tampoco no tenemos que temer al diablo. Ahora, no hay que tampoco ir y tratar de meterse en la cara del diablo tampoco. Porque yo creo que el diablo es real, el diablo existe, sus demonios son reales y sus demonios existen, pero el diablo es como un perro encadenado. Él tiene sus límites y Él tiene su cadena que le permite cierto nivel de espacio para trabajar. Pero siempre y cuando uno no se está metiendo en esa área, el diablo no le va a morder, no le va a picar. Uno es protegido por el poder de Dios cuando uno es cristiano salvado por la gracia de Dios. Y no tiene que temer al diablo. Porque hay cristianos que dicen, no podemos hacer esto porque me va a ganar el chamuco. No podemos salir en un viernes 13 porque me va a salir el diablo. Cruz, ¿no? ¿Verdad? Tenemos todos estos dichos. Y no hay que ver una película de terror porque no vas a dormir por una semana entera después de eso. Hay personas que piensan que están viendo el diablo ahí en sus closets, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Tenemos temor al diablo. No tenemos que temer al diablo. Podemos vivir confiado en que Cristo ya venció al diablo. La muerte, no tenemos que temer la muerte. Hay personas que temen morirse, que no quieren soltar este mundo, porque para ellos, si no conocen de Dios, si no han puesto su confianza en Cristo, eso es lo único que tienen. Y no hay más para ellos después, en la eternidad. Entonces teman la muerte. Y yo he visto personas en el hospital que están a punto de morir, que no quieren morir. No quieren soltar esta vida aquí. Y no me lo han dicho específicamente, pero a veces yo pienso, quizás es porque no saben lo que les espera al cerrar sus ojos por la última vez. Permítanme decirles que la muerte para un cristiano es como pasar por una vela bien delgadita. Es que permítanme decirles, hay una vela bien delgadita que divide este mundo de la eternidad. Y cuando nosotros morimos, pasamos de un lado a otro y pasamos a la eternidad. ¿Estamos listos para ese paso? La persona que no está lista para ese paso tiene mucho que temer por esa vela. Pero la persona que conoce de Cristo, ha puesto su confianza en Él, tiene la salvación asegurada, hay que recordar que eso simplemente es una vela. Y aunque es triste, aunque es doloroso, aunque no nos gusta cuando alguien tiene que pasar de este lado al otro, sabemos y confiamos que cuando son cristianos vamos a verlos otra vez. Que no es el fin, sino un comienzo, un nuevo comienzo para ellos. Y Dios les está enseñando, no tenemos que temer eso. No hay nada doloroso, bueno, a veces es doloroso, pero no hay nada final en eso. Podemos cruzar y estar del otro lado. El infierno, el cristiano no tiene que temer el infierno, porque no es para nosotros. No fue hecho para nosotros, fue hecho para el diablo. Y un día el diablo va a terminar allá, pero un cristiano que ha creído en Cristo, no.
no es para nosotros. Y entonces el que dice, váyase al diablo, váyase al infierno, dile, no puedo. Ese boleto ya fue quitado, ese pase en ese bus ya no lo tengo, ese tren se ha ido, gloria a Dios. No puedo, no tengo que temer al infierno. No tengo que temer a qué va a pasar conmigo, porque sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Dios nos ha sacado de las manos del enemigo y las cadenas han sido quebrantadas. Permítanme preguntarles, ¿a cuál de estas 4 cosas temas más? Y no hay que contestar, no les voy a pedir decirme, pero piensen, ¿cuál de estas 4 cosas temas más? ¿Y por qué? Pídele a Dios que le ayude. Y de que le dé la confianza de saber que estos enemigos de nuestras almas ya están derrotados y ya no tienen poder sobre nosotros. Quiero seguir adelante, se me termina el tiempo. También, por último, tenemos una promesa de restauración en el verso 25 al 31. La imagen que presenta esto es una imagen de un paraíso restaurado. En el 25 al 31, estableceré con ellos un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Voy a hacer una pausa ahí. ¿A quién no le gustaría lluvias de bendición? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando lluvias de bendición? Queremos recibirlo, porque muchos de nosotros cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por sufrimientos, sentimos secos. Cuando vemos a nuestros seres queridos, cuando vemos a nuestros hijos o nuestras hijas tomando malas decisiones, a veces nos hace que nosotros nos sentimos secos. Y no sé si en algún momento su boca se ha sentido muy seca, donde su lengua se le queda pegada al paladar de su boca. No es algo muy bonito. O cuando el sol está pegando bien fuerte y siente como que está quemando todo. No es bonito. Las palabras que el escritor está usando aquí nos está dando a entender que es un refrescamiento. Vienen momentos de refrescamiento para nuestras almas. Pero tenemos que esperar. Tenemos que reconocer que quizás un día vamos a entender la razón por la cual sufrimos aquí, pero en el cielo por seguro lo vamos a entender. Entonces, es un pacto de paz que contiene prosperidad y perfecta justicia. Paz. Haré descansar del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto. Los animales salvajes siempre era un problema para los israelitas. Ellos no tenían las pistolas que nosotros tenemos hoy en día. No tenían los rifles, no tenían todo ese tipo de armamento. ¿Qué tenían? Sus piedras, sus espadas. Entonces, un animal feroz era algo que les asustaba mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son los animales que nos atacan a nosotros hoy en día? ¿Cuáles son los problemas? Yo pensé que alguien comentó algo. Ya saben, hombre, la bestia que me está atacando ahorita, ya sé lo que es. Pero ¿cuáles son los animales que nos atacan a nosotros hoy en día? Muchas veces los viles, ¿no? ¿Y cómo atacan? Y más al fin del mes, ¿no? Ya vienen los primeros del mes y cómo atacan, ¿no? A veces una enfermedad. ¿Cómo es que esta enfermedad se siento como que es como un león rugiente, que no deja de hacer ruido, rugir? ¿Qué más? A veces esa es la discriminación. Y uno siente que son los animales que nos van a atacar, pero Dios nos está diciendo, nos va a librar de todo eso. Vamos a ver su paz, vamos a poder descansarnos bien y vamos a sentir su seguridad. También prosperidad. Este pasaje dice, los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas. Hay prosperidad espiritual, físico e emocional. Nos va a dar prosperidad a nuestras almas. En el ambiente espiritual tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida rica espiritualmente. Lea su Biblia, cree en las promesas de Dios, ore a Él y uno va a crecer espiritualmente. Póngase a servir en la iglesia, a servir a los demás y vas a tener todo lo que necesitas para tener una vida próspera espiritualmente. Pero también nuestras vidas físicas. Dios va a proveer para nuestras necesidades. No para todo lo que queremos, pero para nuestras necesidades.
Porque a veces lo que yo quiero es un Cadillac, pero lo que necesito es simplemente un auto, ¿no? O a veces lo que yo quiero es una casa grande, 5 recámaras, uno para cada pequeño, para que los pueda encerrar ahí y dejarlos para vivir. Pero lo que necesito es vivienda, ¿no? Y algunos decimos, lo que yo quiero es steak cada viernes, lo más rico de comida ahí en mi casa, pero ¿qué es lo que necesito? Bueno, frijoles, o lo más básico, ¿no? Para nutrirnos. Y entonces Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Y a veces Él es tan bueno con nosotros que nos da aún más allá de lo mínimo que necesitamos. Gloria a Dios, porque Él es bueno para nosotros y con nosotros. Nos da prosperidad. Y nos da prosperidad emocional también. Cuando somos cristianos tenemos una familia, somos aceptados, tenemos propósito, nos llena emocionalmente también cuando confiamos en Él. Por último, perfecta justicia. Y aquí en el pasaje dice, ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras, vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Va a haber justicia, viene la justicia, y debemos de trabajar por justicia aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vive la revolución? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Ponerse sus berets y unirse a la guerra revolucionaria? No, ¿por qué? Porque ese es un sistema humano. El comunismo, el socialismo, el marxismo, como lo quiere llamar, ese es un sistema humano. Y los sistemas humanos siempre fracasan. Siempre no llevan a lo correcto. Tenemos que ser piadosos, godly. Tenemos que pensar cómo es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra. No hay que decir, vive la revolución, sino hay que comenzar a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar que Cristo vive en mí? No hay que decir, vive la revolución, sino vive la sumisión en mi corazón a Cristo. Porque cuando yo me pongo sumiso a Jesucristo, entonces voy a comenzar a ver los cambios que yo quiero ver en mi vida. Porque sin eso, yo solamente soy un activista, soy alguien que anda ahí gritando al aire, pero cuando yo estoy sometido a Cristo, entonces que los cambios pueden venir. No estoy abogando por la teología de la liberación, porque hay Guillermo Gutiérrez, en la década de los 70 era un sacerdote católico que escribió su libro La teología de la liberación, en donde él predicó y enseñó que el pecado era toda la cosa que nos oprimía. Y la salvación es echándose afuera todo lo que lo oprime a uno. Y eso se ha dado mucho en Latinoamérica. Y se vio sacerdotes y aún algunos pastores agarrando armas en contra al gobierno. ¿Okay? Yo no estoy abogando eso hoy en día. Yo no creo que eso es lo que es. Lo que estoy diciendo es que si Dios sí quiere que oremos y busquemos y luchemos por la justicia. Y quiero dejarles saber que se sigue viendo justicia aquí en la tierra. Y debemos de gozarnos cuando vemos justicia aquí en la tierra. Gloria a Dios. You graduated from college, ¿verdad? Se recibió del colegio. Gloria a Dios por eso. Eso es algo que debemos de celebrar. Mi sobrina graduated from college la semana pasada. Gloria a Dios por eso. Eso es personas saliendo adelante y venciendo en contra de toda injusticia, ¿no? Gracias a Dios por eso. Cuando vemos a los jóvenes salir adelante, hay que celebrar eso. Escuché en el radio la historia de unos hermanos que querían comprar una sofá nueva para su mamá. Su mamá ya era viejita, ya tenía sus 90 y tantos años. Entonces tomaron el sofá viejo que ella tenía y lo vendieron a algunos jóvenes. Y luego los jóvenes, cuando compraron el sofá, comenzaron a limpiarlo y hallaron un sobre. Y cuando sacaron el sobre, hallaron $77 en el sobre. Y dijeron, ¿y esto qué es? Pero comenzaron a escarbar más. Y cuando escarbaron más en ese sofá hallaron $42,000. Yo puse 44, pero $42,000 hallaron en ese sofá. Imagínense, ¿qué hubieran hecho con eso? No, hombre, ¿cuántos más sofás van a comprar? Ya no van a tener que comprar uno usado, ya van a comprar nuevo. Pero ¿qué hicieron? En uno de esos sobres vieron la dirección de la señora y de quién eran, y se dieron cuenta que eso eran los ahorros de toda la vida de esta ancianita. Ella no confiaba en los bancos, pensaba que los bancos simplemente existían para ayudar que los banqueros tenían buenas cosas, ¿no?
y toda su vida había guardado su dinero en ese sofá. Y los jóvenes regresaron ese dinero. Gloria a Dios. Eso es justicia que sigue haciendo aquí en la tierra. Ya, se escucha la historia de Nelson Mandela. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Nelson Mandela. Él fue un prisionero político por 27 años. Encarcelado injustamente, sufriendo en un cárcel por 27 años. Imagínense. Yo no aguantaría, cuando yo interpretaba, no me gusta estar ahí por 2 horas cuando yo entraba a los cárceles. Imagínense, 27 años. Cuando él por fin salió, él pasó muchas cosas, pero logró ser el presidente de Sudáfrica. Cuando lo iban a inaugurar, ¿sabes lo que él hizo? Reservó los primeros 4 asientos de frente y todos estaban preguntando, pues ¿para quién los está reservando? ¿Es para algún persona político? ¿Es para algún gobernador de otro país? Quizás la reina de Inglaterra, porque él era una persona muy famoso. Él reservó esos cuatro asientos para las guardias que le guardaban, que vigilaban de él en el cárcel. Y entonces cuando él cuando se inauguró como presidente, sentado enfrente de él, eran los abusadores, eran los que le estaban haciendo maldad a él, que le mantenieron abajo por 27 años. ¿Quién de nosotros estamos listos para hacer eso para las personas que nos están atacando hoy en día? No, es difícil, ¿verdad? Pero con esto quiero dejarles saber, y con esto termino. La justicia depende de Dios. Y nosotros podemos ser partícipes en justicia divina cuando nosotros nos sometemos a Él y decimos, ayúdame. Internacionalmente, globalmente, individualmente, lo que sea, ayúdame a hacer una diferencia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias. Porque eres un Dios de mucho amor y de mucha paciencia. Sabemos con este tono del pasaje que estás enojado en contra de los que abusan, en contra de los que practican la injusticia. Y un día nos vas a juzgar. Ayúdanos, Señor, a nosotros en nuestros corazones, no ser parte del problema, sino parte de la solución. Ayúdanos, mi Dios, Señor, ponerte a ti primero y someternos a ti, para que podamos practicar la justicia hoy en día aquí en este lugar donde vivimos. Y te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Para que vayan pensando, para la siguiente semana va a ser mi último